¿Qué tal? Muy buenas tardes. Habla el profesor Emanuel Hernández Vázquez. Continuamos con la materia de seguridad y higiene y ahora vamos a ver algunos conceptos generales que es importante definir bien esos conceptos para poder abordar todo lo que respecta a seguridad e higiene y tener una idea clara y usar un lenguaje común sin tener ahí opción a malas interpretaciones. Bueno, comenzaremos. Primero que nada, tendríamos que definir trabajo, que es un conjunto de tareas ordenadas con un propósito, ¿sí? En ocasiones escuchamos accidente de trabajo, pero el operador no estaba haciendo esas tareas que tienen el propósito por el cual fue contratado. Entonces, no porque haya sucedido dentro de la empresa se va a considerar como tal, siempre y cuando se consideran, por ejemplo, accidentes de trabajo, si fue como resultado de realizar esas tareas por el cual se contrató al personal. ¿Sale? Entonces hay que definirlo bien, trabajo. También definiremos la palabra pérdida, que es toda lesión personal o daño ocasionado a la propiedad, al ambiente, al proceso en el que ocurre. ¿Va? Ok. En México hay una jerarquía de ordenamientos. Hay que tenerlo bien claro porque en ocasiones creemos que quien nos manda, por ejemplo, y quien define las políticas de seguridad y higiene es el reglamento de la empresa o las políticas que tiene. Y no es esto del todo cierto. En México tenemos que estar muy conscientes de que hay una jerarquía y quien está por encima de toda jerarquía pues es nuestra constitución política. De ahí emana la Ley Federal del Trabajo. De ahí, quien sigue en los ordenamientos, pues serían las convenciones o los convenios, internacionales. Enseguida sería nuestra Ley de Arma de Fuegos y Explosivos, después la Ley General de Salud, la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente, el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo. Por decir, el siguiente nivel serían las normas oficiales mexicanas y por último el reglamento interno o las políticas o el contrato de la empresa. Entonces no dejemos de tener presente que si está en la Constitución, si está en la Ley Federal del Trabajo, eso está por encima que, por ejemplo, alguna política interna de la empresa. ¿Sale? Por lo general estos lineamientos deben de estar alineados. Lo que dice el superior pues lo debo de contemplar yo, pero a veces hay algunos puntitos que o jugamos con las palabras o las omitimos y ya dicen cosas diferentes. Hay que irnos siempre con nuestra jerarquía de ordenamientos. Vamos a definir qué es un riesgo de trabajo. En el artículo 473 de la Ley Federal del Trabajo nos dice que son los accidentes y enfermedades a las que están expuestos los trabajadores en ejercicio con motivo del trabajo. ¿Sí? Eso se va a considerar como riesgo de trabajo. Todo va a depender de a lo que se expone el trabajador al realizar el trabajo por el cual fue contratado. Por ejemplo, si yo manejo y me accidento, y fue riesgo de trabajo. Espérame, ¿está dentro de tus operaciones? Sí, soy repartidor y me accidenté en la camioneta, en el turno, en la ruta de reparto. Ok. Entonces, un riesgo de trabajo es que tú te accidentes en el vehículo de reparto. ¿Sí? Y si alguien dice, no, pues yo también, a ver, ¿tú eres el repartidor? No, yo me dedico a programar software. Entonces, creo que el riesgo de trabajo de accidentarse en un vehículo no se va a considerar como tal porque no es motivo del trabajo que te accidentes en el trabajo al ser programador de software y tienes una oficina o un espacio destinado para ello. Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿vale? Son accidentes o enfermedades a las que se expone el trabajador con ejercicio motivo de su trabajo. De los riesgos de trabajo, como lo acabamos de definir, son accidentes o enfermedades. Vamos a desglosar primero los accidentes, porque hay accidentes de trabajo y accidentes de trayecto. Los accidentes de trabajo es toda lesión orgánica o perturbación funcional inmediata o posterior o la muerte producida repentinamente
en el ejercicio o con motivo del trabajo, cualquiera que sea el lugar y el tiempo en que dicho trabajo se preste. En los accidentes de trabajo se incluye el accidente en trayecto. Y saben que los accidentes de trabajo sí afectan la prima de riesgo. Pero, ¿qué es la prima de riesgo? De forma rápida. La prima de riesgo es toda aquella aportación que hace la empresa al seguro social por la accidentabilidad, la siniestralidad que tiene o el riesgo que implica los trabajos de dicha empresa. Entonces, si cada año la empresa tiene que calcular su prima de riesgo, creo que se hace por ahí de marzo a abril, se tiene que calcular cuánto va a aportar la empresa anualmente. Si cada año lo hace, pues si se registraron accidentes de trabajo, los accidentes de trabajo sí entran en la fórmula de cálculo, y si suben los accidentes de trabajo, pues también va a tener que subir la aportación que hace la empresa como prima de riesgo. Entonces hay que tener muy presente que estos accidentes sí van a afectar a esa aportación que va a tener que hacer la empresa anualmente. Los accidentes de trayecto, a diferencia de los accidentes de trabajo, pues no afecta la prima de riesgo. ¿Pero qué es un accidente de trayecto? Es aquel que le ocurre al trasladarse el trabajador directamente de su domicilio al lugar de trabajo o viceversa. La empresa, el Seguro Social, tiene que determinar si es o no un accidente de trayecto por la ruta lógica del domicilio de la empresa, por el tiempo en el que sucedió, por alguna ruta alterna que pudiera haber, pero si a veces no tiene nada que andar haciendo tal trabajador por cierta calle para llegar a la empresa, pues no se va a considerar como accidente de trabajo. Y como les decía, la prima de riesgo no se ve afectada por los accidentes de trayecto, ya que estos pues no son controlados por las condiciones laborales, condiciones que proporciona la empresa. Estos accidentes de trayecto son por condiciones ajenas, ¿va? También alguien me preguntaba, profe, ¿y qué pasa si yo trabajo en dos empresas? Salgo de la empresa A y de ahí me voy a la empresa B. ¿Quién va a registrar el accidente de trayecto en caso de que me accidente? Bueno, si sales de la empresa A y te trasladas a la B, la empresa que va a registrar el accidente de trayecto lo va a registrar la empresa B. ¿Sí? Es la empresa a la cual te ibas a dirigir. Si sales de la empresa B y vas a tu casa y te accidentas, también le toca a la empresa B. Si vas de tu casa a trabajar a la empresa A y se accidenta, le toca darlo de alta ese accidente a la empresa A. ¿Va? Órale pues. Saben que los accidentes de trabajo los excluye la ley cuando el trabajador está en estado de embriaguez, cuando está bajo efectos de drogas o enervantes, o cuando las lesiones fueron producto de una riña. ¿Sí? Eso no lo va a considerar como accidente de trabajo. Tampoco si hubo lesiones por intento de suicidio, o a final de cuentas el trabajador tuvo una lesión, tuvo alguna amputación, algún daño físico por realizar actos ilícitos en la empresa. Entonces eso queda excluido, no se van a considerar como tal. ¿Sí? Pero ahora hablaremos de otro concepto que son incidentes de trabajo, y en ocasiones nuestro entorno, los noticieros, nosotros mismos utilizamos indistintamente la palabra accidente o incidente, ¿sí? Ya sea de trabajo, ¿no? Pero le llamamos lo mismo, y no, tienen algunas finuras que hay que detallarlas. Los incidentes de trabajo, incidentes, son los acontecimientos que pueden o no ocasionar daños a las instalaciones, máquinas, equipos, herramientas, materias primas, e interferir en los procesos o actividades, y que en circunstancias diferentes podrían haber derivado en lesiones a los trabajadores, por lo que requiere ser investigados para considerar la adopción de medidas preventivas pertinentes.
En otras palabras, los incidentes son los ya meritos, ¿sí? Son los sucesos no planeados y ni previstos que, pudiendo producir daños o lesiones, por alguna casualidad no lo produjeron. Es el ya casi, ya merito, por poco. ¿Sí? Esos son los incidentes. Y los accidentes es: ya me golpeé, ya me machuqué, ya me corté, ya me electrocuté. Eso ya sucedió. Accidentes. Incidentes son los ya casi, ya merito, por poco, estaba a nada de que sucediera. ¿Por qué hay que estudiarlos? Miren, los incidentes son importantes por tres razones. Uno, como lo propone Frank Beard en su pirámide, esta pirámide que tiene aquí, nos muestra que para que haya un accidente incapacitante o una muerte, tuvieron que haber pasado 10 accidentes leves. Algún cortecito, algún golpecito, algún machucón. Y tuvieron que pasar 30 daños a la propiedad. ¿Sí? Se quebró, se cuarteó, se derrumbó. ¿Sí? Y también tuvieron que pasar 600 incidentes que no nos dimos cuenta, tal vez de la mayoría. Entonces, la importancia de los incidentes es que debajo de un accidente grave o una muerte, hay 600 incidentes que están pasando todos los días y no atendemos. Por eso deriva en esa muerte, por eso deriva en esa incapacidad permanente. También hay que estudiarlos porque los mecanismos que produce a los incidentes es igual o es el mismo el que produce al accidente. ¿Sí? El incidente es un aviso de lo que pudo pasar. ¿Sale? Y otro motivo es que, si bien el incidente no produce lesiones ni daños, seguramente ocasiona pérdidas de tiempo. Seguramente paros de línea, paros en los procesos, paros en la secuencia de producción. ¿Sí? Entonces hay que estudiarlos muy bien los incidentes. De hecho, a nosotros nos conviene enfocarnos en los incidentes para evitar llegar a los accidentes. ¿Va? Okay. Sigamos con los conceptos. Ahora vamos a ver qué es una enfermedad de trabajo. Pues en el artículo 475 nos dice que es todo estado patológico derivado de la acción continuada de una causa que tenga su origen o motivo en el trabajo o en el medio en el que el trabajador se ve obligado a prestar sus servicios. Ese es el accidente de trabajo. Si yo soy promotor, no sé, de food, de todas las marcas de salchichonería, y estoy entrando y saliendo a cámaras frías, acomodando producto, primeras entradas, primeras salidas, y me enfermo frecuentemente de mis vías respiratorias, seguramente esta enfermedad la estoy adquiriendo a causa de mi trabajo o a causa del medio ambiente donde estoy desempeñándome. ¿Sí? Tendría que ir al listado que tiene la ley del Seguro Social y ver si mi enfermedad es catalogada como tal. Pero tiene que ser ocasionada por la acción continua del trabajo, de estar prestando mi trabajo. A diferencia de los accidentes, la enfermedad de trabajo no se ve de inmediato. La enfermedad de trabajo tarda meses, años, décadas para que se manifiesten en nuestros trabajadores. Entonces a veces no le prestamos mucha atención porque no nos damos cuenta. Por ejemplo, yo llego como responsable del área de seguridad, tengo 2 meses, la empresa tiene 2 años y tal vez no hay enfermedades de trabajo detectadas porque pues no me he dado cuenta, pero con el paso del tiempo mi personal, si no atiendo las condiciones, mi personal va a ir mostrando deficiencias en su salud. ¿Sí? Por la acción continua de lo que hace o por el medio ambiente donde lo hace. Entonces, los riesgos de trabajo, como lo hemos mencionado, son 2: accidentes de trabajo y enfermedades de trabajo. La seguridad industrial se enfoca a prevenir los accidentes y la higiene industrial se enfoca a prevenir las enfermedades. Esto con el objetivo de preservar la salud de los trabajadores. ¿Vale? Así es como se separa la seguridad e higiene.
Muchos a veces confundimos que la higiene tiene que ver con el orden y la limpieza. Va de la mano, ¿sí? Va de la mano, pero el orden y limpieza va de la mano también con los accidentes. No, la higiene tiene que ver con todas las actividades, todas las acciones que hacemos, todas las medidas de prevención, cursos, para evitar que nuestro personal se enferme, que su salud se vea mermada. Y la seguridad son todas las acciones, todo lo que hacemos para evitar que nuestro personal se accidente. Así es como se enfoca la seguridad industrial y trata de eliminar esos riesgos o minimizar esos riesgos de trabajo. Otros conceptos que vamos a ver. Este no es un concepto como tal, pero es un artículo que creo que debemos de tener presentes. Y lo platico con una anécdota de uno de sus compañeros egresados. Ya estaba trabajando como supervisor de seguridad y llega y me dice, profe, ¿sabe qué? ¿Qué puedo hacer? Porque mi gente pues no hace caso con los procedimientos, con el equipo, con las bitácoras, con nada de lo que hago, pues hacen caso. Y yo le decía, pues sácale la 47. Me dice, caray, no, tampoco tan agresivo. Le digo, no en ese sentido, mira. El 47 es el artículo que se encuentra en la Ley Federal del Trabajo. Y hay que decirlo también, que son causas de rescisión de la relación de trabajo sin responsabilidad para el patrón, negarse al trabajador a adoptar las medidas preventivas o a seguir los procedimientos indicados para evitar accidentes o enfermedades. Y con eso, o sea, tú lo puedes correr sin problemas para ti como patrón. Tú lo puedes sacar de la empresa si el trabajador se niega a seguir todas las acciones para evitar accidentes o enfermedades. Este artículo pareciera que protege al patrón, pero créanmelo, si lo leemos detenidamente, en realidad está protegiendo al trabajador. ¿Sí? Un trabajador obligatoriamente tiene que adoptar todas las medidas preventivas. Y eso es por el bien del propio trabajador, no por el bien del patrón. ¿Sí? Un trabajador seguro, un trabajador sano, en consecuencia, es un trabajador productivo, un trabajador cómodo con su trabajo. Entonces este artículo, el 47 de la Ley Federal del Trabajo, hay que tenerlo bien presente y a veces nuestros trabajadores no lo conocen. Sí, a veces no está presente en ellos y muestran rebeldía o muestran inconformidad en todo lo que queremos hacer para prevenir esto y no están conscientes que pues se pueden quedar sin relación del trabajo, los podemos correr, en pocas palabras, pero no es eso, les digo, aquí es protección al trabajador, no es protección al patrón, ¿sí? Okay. Otro artículo que también hay que tener todos presentes es el 153, donde dice que todos los trabajadores tienen derecho a que su patrón le proporcione capacitación o adiestramiento. Todos, ¿sí? El patrón, la empresa está obligada a capacitar, y hablando en materia de seguridad y higiene, está obligada en capacitar este rubro. ¿Vale? Continuamos con los conceptos generales y me gustaría mencionarles lo que el IMSS proporciona en este sentido, tanto de accidentes como de enfermedades. El IMSS proporciona atención a los daños de la salud y de los y las trabajadores cuando hay riesgos de trabajo como los accidentes y las enfermedades, pero también cuando hay enfermedades en general. Los riesgos de trabajo ya hablamos que son de dos tipos y hay que tener bien presente, yo esta diapositiva la integro más que nada porque a veces ni como trabajadores ni como patrones en ocasiones sabemos de todos los formatos que hay que documentar, que hay que registrar. Por ejemplo, cuando hay accidentes tenemos que entregar el formato ST7 al Seguro Social. Cuando hay enfermedades de trabajo, pues el ST9. ¿Sí? Las consecuencias que puede haber de esto, puede haber incapacidades o muerte. Cuando hay incapacidades temporales, pues hay que dar un certificado de incapacidad. Pero cuando hay incapacidades permanentes, ya sea parcial o total, hay que dar un formato, el ST3. Lo mismo pasa con la muerte. Cuando hay una muerte, pues el formato ST3 hay que llevarlo al Seguro Social. Cuando hay una recaída o hay una reevaluación de una incapacidad, pues hay que llevar
en la reevaluación el ST3 y en las recaídas el ST8. Cuando nos atienden por enfermedad general, pues puede haber una incapacidad temporal, puede haber una invalidez, que hay que entregar formatos ST4 y ST6, o pues la muerte. ¿Sale? Entonces, esta diapositiva me gusta integrarla porque a veces, pues no, nada más se accidentó, nada más se enfermó. No, el Seguro Social tiene que estar enterado de esto. Y hay ciertos formatos que hay que entregar para seguir un procedimiento tanto para enfermedades, accidentes, incapacidades, muertes. En ocasiones los números de estos rubros, pues a las empresas no les conviene que salgan a la luz, a las empresas no les conviene que se eleven. Entonces pues es llevar doble contabilidad, lo que le registro al Seguro Social y lo que yo internamente tengo. La recomendación es hacer todo legal. Esto para no engañarnos, para darnos cuenta de lo que está sucediendo en nuestra empresa y poder hacer acciones pertinentes. ¿Sí? Me gustaría dejar el comentario aquí. Continuando en los conceptos generales, vamos a hablar de las causas de los accidentes. Miren, los accidentes se presentan por lo general por dos cosas: por condiciones inseguras, que nada más es el 4%, y por los actos inseguros, que es el 96% de los accidentes. Pero entonces alguien puede decir, no, pues hay que enfocarnos en los actos inseguros. No, porque también las condiciones inseguras aportan accidentes. Recuerden que muchas de las metas es 0 accidentes, 0. O sea, no queremos que haya 1, 2 accidentes. No, es 0 accidentes en el año, en el mes, en el día, ¿sí? Entonces vamos a ver qué es una condición insegura. Pues la condición insegura son aquellas condiciones de trabajo que no cumplen con la norma de seguridad y por lo tanto presentan un alto riesgo de accidentes laborales. Algunos ejemplos son como el piso sucio, resbaladizos, mala iluminación, mala ventilación, objetos punzocortantes a la vista, ¿sí? Está generada porque no hay procedimientos establecidos, porque hay mal mantenimiento, porque compramos activos, por ejemplo, fuera de estándar, por el propio desgaste normal de equipos y máquinas, por un diseño inadecuado. Estamos utilizando a veces equipos o maquinarias, instalaciones mal diseñadas, y eso hace condiciones inseguras. Y también, desafortunadamente, el factor humano interviene por una supervisión inadecuada o deficiente. Pero entonces las condiciones inseguras tienen que ver con todo el medio ambiente, con todo lo que rodea al trabajador, tanto en instalaciones, equipo, maquinaria, cuestiones físicas como el clima, ¿sale? Y los actos inseguros ya es cuando hay una violación de un procedimiento normalmente reglamentado y aceptado como seguro. Por ejemplo, al realizar una operación sin autorización, al trabajar de forma muy rápida o al hacerlo muy lento, etc. ¿Por qué se generan actos inseguros? Por excesos de confianza, por habilidades insuficientes, por falta de aptitudes físicas y o mentales, por una falta de interés en su persona y en los demás, por una falta de atención a una situación dada, que está distraído, está pensando en otras cosas y no con la mente en la tarea, por una falta de conocimientos en las actividades a ejecutar, no sabe cómo se debe hacer, qué procedimientos hay que realizar, o por no seguir los procedimientos de seguridad que ya existen. Los actos entonces son ocasionados por las propias personas. Ya dejemos de lado las condiciones y el entorno. Esas son condiciones inseguras. Los actos inseguros es lo que hace el operador o deja de hacer. En esta diapositiva van a ver de forma más clara las finuras que hay en unos y otros. La condición insegura, lo que vemos aquí, es por ejemplo, no sé, un soporte de la eslinga o un soporte de la cadena ya fisurado, ya con ciertas fracturas por óxido. En este ejemplo de un trabajo en un barco. ¿Sí? Entonces esa sería una condición insegura, que los soportes de las plataformas ya estén oxidados o estén ya fracturados.
Ahora, el acto inseguro es el caminar por debajo de cargas elevadas. Ya hay procedimientos cuando se manipulan cargas elevadas que por nada en el mundo debe de haber personas debajo de una carga elevada. Entonces ellos deben de saber esto, ellos lo saben, y aún así están violando ese procedimiento. Están caminando debajo de cargas elevadas. El incidente, near miss, el incidente es el que ya casi había aplastamiento por carga elevada. ¿Sí? Estuvieron a nada, ya merito, ya por poco. Entonces, como yo les recomendaba, hay que analizar los incidentes. Son muy importantes porque por cada 600 de estos ya meritos sucede un accidente mortal o incapacitante. Y el accidente pues es ya como tal el hecho donde hay daño a la propiedad, daño a las personas. Por ejemplo, aquí ya hay muerte por aplastamiento de carga elevada. Entonces esos son los conceptos que rescatamos, que hay que dominarlos, traerlos siempre al día, que son condiciones inseguras, actos inseguros, incidentes, accidentes, ¿sí? Que pues les digo, no es lo mismo, cada uno tiene sus propios detalles, sus finuras, pero tendremos que conocer, ¿va? Entonces, al hablar de actos inseguros, que vemos que nos aporta el 96% de los accidentes, pero ¿por qué suceden estos actos inseguros? Bueno, por lo general es por estas tres cosas. Porque no sabe, no nacemos sabiendo todo. Porque no puede, ¿sí? Tampoco tengo las habilidades para realizar todas las actividades, no puedo, ¿sí? O porque no quiero. Hay en ocasiones que la persona no quiere hacer las cosas. Veamos cada uno de ellos. ¿Por qué no sabe? Bueno, porque no ha sido capacitado correctamente en la labor que va a desarrollar, ¿sí? Porque no es su trabajo y sin embargo lo pusiste a hacerlo. Porque a veces el operador está haciendo cosas por iniciativa propia. Porque quiere ayudar a un compañero que no es de su área y pues ahí medio que le fue a ayudar para salir juntos a desayunar. Porque en ocasiones ese trabajador no se capacitó y un superior lo puso a hacer tal actividad. ¿Sí? O a veces por pura curiosidad el operador se pone a hacer ciertas actividades, a mover ciertos equipos, a meterse a ciertas áreas y se accidenta o se incidenta, hay incidentes, ¿sí? Eso es el por qué no sabe. ¿Por qué no puede? Bueno, en ocasiones el equipo o herramientas que utiliza no tiene el diseño ergonómico, no puede hacer la tarea de forma correcta. La incapacidad de alguno de sus miembros, ¿sí? A lo mejor no está físicamente al 100% y no puede hacer las actividades que le asignamos. Tal vez tiene obesidad, tal vez tiene vista limitada, tal vez tiene algún problema físico que no hemos detectado y queremos que haga las actividades y no puede, o sea, no lo puede hacer de forma segura, ¿sí? ¿Por qué no quiere? Problemas sentimentales con su esposo o pareja, ¿sí? No quiere, ahorita se siente mal. A lo mejor tiene una actitud negativa o rebeldía, ¿sí? Totalmente apático, ¿sí? No se lleva bien con sus compañeros y no quiere hacer la actividad de buena forma, con ciertos procedimientos. Siente temor al realizar su trabajo, ¿sí? Pero lo lleva a cabo. A lo mejor no está bien capacitado, siente temor de cómo se debe desarrollar, o no le gustan los trabajos en alturas, o no le gusta en espacios confinados y lo metemos a la cisterna que le dé mantenimiento y no lo quería hacer, no se sentía cómodo con la realización de ese trabajo y generan actos inseguros, ¿sí? Entonces, pues nosotros podemos trabajar con todos. Los más fáciles de arreglar es el que no sabe o no puede, pero a veces el que no quiere es un poco más difícil porque debemos de encontrar la razón exacta de por qué no quiere hacer las cosas y atenderla. Alguien comentaba, bueno, y si tiene una actitud negativa o rebeldía, ¿cómo le voy a hacer? Nosotros debemos de buscar la forma de cambiar esa actitud. Por algo tiene esa actitud negativa, algo para realizar la tarea no le jala, no le hace clic y no muestra no muestra esa actitud proactiva. Entonces, ese es el más difícil, el que no quiere. Sin embargo, no es imposible de tratar, ¿sale? Entonces, hasta aquí, chicos,
Les dejo estos conceptos, continuaremos con otra sección, pero me gustaría que dominemos esto, los tengamos bien presentes y empecemos en el mundo de la seguridad con buena información y bases en nuestros conocimientos. Les envío un saludo, chicos, hasta luego.